tenemos una actividad del día de hoy que se titula Programa de Liderazgo en Educación del Carácter para Escuelas Públicas de Nivel Secundaria en México. Y para ello nos van a presentar la doctora Ligia García Bejarano. Voy a nombrar cuál es su trayectoria de manera breve. Ella actualmente es profesora, investigadora y secretaria de investigación en la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es doctora y magíster en comunicación por la Universidad de los Andes de Chile. Tiene estudios de maestría en radio, televisión y cine por la Universidad del Norte de Texas. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. También Project Manager del proyecto Liderazgo en Formación del Carácter en Escuelas Secundarias de México. Este proyecto financiado por la Temple World Charity Foundation. Sus áreas de investigación son Media Literacy, Educación, Comunicación y el consumo digital de medios. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Tenemos también al doctor Enrique Salvador López Fernández. Él es doctor en Educación por la Universidad de Navarra en Pamplona, España, obteniendo el grado sobresaliente de Summa Cum Laude con la tesis Las fortalezas del carácter y análisis y evaluación. Es maestro en Pedagogía y en Educación Familiar, así como especialista en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara y México. Es licenciado en Asesoría Pedagógica con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es académico a nivel licenciatura y posgrados en las carreras de Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología, impartiendo diferentes asignaturas relacionadas con la psicología, el aprendizaje, el desarrollo de la infancia, la adolescencia y el desarrollo del potencial humano en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. También es jefe de academia en psicología e imparte cursos y talleres y conferencias a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados con su expertise. También tenemos a la doctora Daniela Salgado Gutiérrez, quien se encuentra un poco retrasada, pero que ella se incorporará. Vamos de todas maneras a mencionar su trayectoria. Daniela Salgado es licenciada en Pedagogía, tiene maestría en Matrimonios y Familia y doctorado en Educación por la Universidad de Navarra desde el 2010 y 2018 respectivamente. Ha colaborado durante 5 años en la Secretaría de Educación de Querétaro en México y en diseños de programas de formación para docentes, padres de familia y alumnos, particularmente de secundaria en el Departamento de Educación en Valores y Promoción Social, donde además ha colaborado en la iniciación de una publicación interna y un programa de radio para difundir los mismos contenidos. Fue profesora de preparatoria y orientadora educadora de adolescentes y padres de familia. Desde el 2012 labora en la Universidad Panamericana de Guadalajara, donde ha sido directora de las licenciaturas en Pedagogía y Psicopedagogía. Actualmente es directora de la Escuela de Pedagogía y Psicología y profesora investigadora en ella. Es miembro del Grupo Internacional de Investigación, Educación, Carácter y Ciudadanía de la Universidad de Navarra. Desde el 2018 dirige el proyecto de investigación Carácter Educación Learning Program for Mexico Public School, financiado por la Temple World Charity Foundation en vinculación con la Universidad de Missouri y la Secretaría de Educación Jalisco. Ha sido speaker del TEDx de la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara con pláticas como ¿cuánto pesa tu costal? Ella es la doctora Daniela. En un momento la vamos a recibir y bueno, vamos a ceder el uso de la voz a los doctores que ahorita nos van a presentar su trabajo. Al final dejaremos un espacio para preguntas. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos compitiendo, ¿no?, en tener la atención con los demás ruidos, así que esperemos captarla, ¿no?, porque el tema sea interesante. Y bueno, como decía ahorita Sandra, tanto Enrique como su servidora Ligia,
Estaremos empezando la presentación, aunque la encabeza Daniela, pero tuvo un retraso de tráfico. Y bueno, nosotros venimos a platicarles sobre un proyecto, de hecho aquí tenemos algunos participantes de este proyecto, que se llama, como bien dice la presentación, Liderazgo en Formación de Carácter en Escuelas Públicas de México, y que para la particularidad es que es en escuelas secundarias. Nosotros ahorita lo estamos aplicando, que es como este primer pilotaje, ¿no?, de algo que queremos que se siga extendiendo, y elegimos escuelas secundarias por el mismo momento, digamos, de desarrollo y crecimiento de los adolescentes que están en secundaria, pero también, y esto como ahorita lo platicaremos, este proyecto está sobre todo enfocado a los líderes educativos, entendidos estos como el director encabezando a la comunidad escolar y su equipo de coordinadores, pero también el personal docente, y en general todas las personas, incluidos padres, que colaboran para la educación de los adolescentes. Este es un proyecto en el que estamos colaborando varias instituciones que ahorita lo platicaremos. Antes de empezar, me gustaría, si se acercan ustedes, y nos ayudan para empezar a entrar, ¿no?, en el tenor de lo que es la educación del carácter. Si nos ayudan a responder este breve cuestionario para poder, ¿no?, tener un poco de su insight y de lo que ustedes, ¿no?, aquí desde luego Manuel y Emanuel ya están adelantados porque ya saben, ¿no?, qué es esto. Pero, ¿a qué les suena a ustedes la educación del carácter, no? Entonces, en este breve cuestionario, ustedes podrán apoyarnos con esto. Gracias. Les damos unos 3 minutitos, ¿no?, para que puedan responderlo. Sí, es el siguiente, sí. Entonces, solamente ahorita voy a abrir con esta frase y luego ya termino. ¿Listos? Ya viene llegando aquí Daniela. Sí. Muy bien, ¿listos, maestros? Muy bien. Entonces, bueno, le cedemos el micrófono a la doctora Daniela para que ella sea la que puntúe. Ya terminaron el cuestionario. Muy bien. Bueno, pues empezamos con la presentación. ¿Se va a ver? Ahí se está viendo. Pues yo creo que aquí, ¿no? ¿O me tendré que parar? No, aquí me ven, ¿no? Es que no la veo. Ya, gracias, Jesús.
Bueno, como veían en el título, el nombre del proyecto tiene que ver con, es un proyecto sobre liderazgo educativo y educación del carácter. Entonces, bueno, lo primero que, a lo mejor la primera pregunta que nos surge, como ustedes ya vieron en su cuestionario, es precisamente, ¿qué es la educación del carácter? Porque cuando hablamos de carácter podemos entender diferentes significados, ¿no? O podemos atribuirle diferentes significados a la palabra. Y entonces, bueno, queríamos explicar un poco por qué nos interesa hablar del carácter. Educar a una persona, dice aquí esta slide, es educarla en la mente y no, más bien, educar a una persona en la mente y no en lo moral es una amenaza para la sociedad, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que la educación del carácter tiene que ver con la educación total de la persona. De hecho, uno de los investigadores que participa con nosotros en este proyecto tiene una frase que personalmente me gusta mucho, me parece muy, muy visual, y es que la educación del carácter no es una cosa más que agregamos al proceso educativo, sino que es el plato de la educación, ¿no? Es donde se integran todos los aprendizajes en el carácter. Entonces, bueno, ¿qué es el carácter? Podemos decir que… Gracias, Legia. Ya se desconectó. Bueno, no importa. Si quieres me cambio de lugar para que sea más fácil. Gracias. El carácter, por lo tanto, es el modo de ser de la persona que se caracteriza por todo el conjunto de capacidades y disposiciones para que actúe libremente a través de sus ideas, sus emociones, sus habilidades y sus virtudes, ¿no? Entonces, como vemos, pensar en educar el carácter es pensar en educar a la persona en toda su integridad. A veces cuando estudiamos a la persona o cuando abordamos diferentes aprendizajes los podemos separar y lo grave de eso puede ser que pensemos en educar a la persona separadamente y desintegradamente. La idea de esto es generar una unidad en la educación donde la persona sea capaz de integrar lo intelectual, lo afectivo, lo actitudinal y lo que tiene que ver también con las habilidades, ¿no? Esto no es una cosa que solamente se nos haya ocurrido a nosotros, es una cosa de interés global. Hay muchos programas y muchas universidades que están enfocadas hoy en día a abordar la educación del carácter, porque creemos que una buena educación del carácter nos ayuda también a tener… muchas gracias. Nos ayuda a recuperar primero que nada el sentido profundo y último que tiene la educación, que no es solamente instrucción, no es solamente habilidades, sino que es educar a una persona, porque los conocimientos, las actitudes, las habilidades se integran en una persona, que finalmente va a tomar decisiones, va a juzgar la realidad y va a aportar a la sociedad. Los grandes problemas sociales, creemos, y personales, tienen que ver con una adecuada o no adecuada formación del carácter. Y bueno, les decía que esto es de interés mundial porque hay muchas universidades en el mundo y muchos programas que están desarrollando investigación y propuestas educativas para una formación del carácter. La Universidad de Birmingham en Reino Unido, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, el Project Zero que tienen también en Harvard, en fin, muchas iniciativas que van orientadas precisamente a esto. ¿Por qué? Pues porque hoy en medio de todos los avances tecnológicos, económicos, materiales que tenemos, pareciera que la gente es menos feliz y se realiza menos, lo cual es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué está faltando dentro de la educación para que uno sea capaz de integrar todos esos avances en una verdadera mejora personal y mejora social? Bueno, entonces queremos platicarles un poco de cuál es el proyecto que hemos estado realizando, quiénes somos, qué es lo que hemos estado haciendo y bueno, ya les explicaba yo qué es esto de la educación del carácter. Las instituciones que participamos en este proyecto y por lo que nos parece también muy interesante es que bueno, nosotros somos profesores de la Universidad Panamericana, pero colaboramos en este proyecto también con profesores de la Universidad de Navarra, por supuesto con la Secretaría de Educación Pública, con el Center for Character and Citizenship de la Universidad de San Luis, Missouri, y la Fundación Templeton, que es una fundación que es la primera vez que
que financia un proyecto de investigación de este tipo en México. Somos los primeros a los que nos dan fondos para hacer un proyecto de este tipo. Es una fundación que está interesada en el florecimiento humano y en la mejora de la sociedad, y en eso invierte pues una cantidad de recursos importantes para la investigación. Y bueno, es muy relevante esto porque este programa es un programa o este proyecto que se hace por primera vez con escuelas públicas en Latinoamérica. Se han trabajado en otros países, en países de Asia, de Europa, y de África también. Hay un proyecto ahorita ya en Kenia, pero es la primera vez también que se hace en América Latina. Entonces, bueno, estas somos las instituciones que colaboramos en este proyecto, y los miembros del equipo, pues somos la doctora Ligia, que es la coordinadora general del proyecto, el doctor Enrique López, que es profesor de la universidad, investigador en este proyecto, y Jessica es nuestra coordinadora de comunicación. Por parte de la Universidad de Navarra es el doctor Juan Pablo Dabdub, que es codirector, junto conmigo, Daniela Salgado, la doctora Aurora Bernal también de la Universidad de Navarra, y el doctor Martín Martínez. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos en este proyecto? Este es un proyecto que tiene como propósito adaptar e implementar y evaluar 3 iniciativas de educación del carácter que están dirigidas a equipos directivos en instituciones educativas y que han dado resultados sobresalientes en los últimos 20 años. Esto es importante porque en educación solemos hacer muchas iniciativas, pero que luego no se evalúan, luego no hay evidencia de ellas, no hay prácticas basadas en la evidencia, y este es un programa que ha sido el más premiado en los últimos años en Estados Unidos, porque ha dado muestras de que logra resultados muy positivos para la comunidad y para los resultados de aprendizaje que se esperan en los alumnos. Y por supuesto en cuestiones también sociales como bullying, violencia escolar, rotación docente y por supuesto logro académico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas iniciativas de formación? Son básicamente 2 programas que ha desarrollado el Center for Character and Citizenship a través del doctor Marvin Berkowitz, y uno es el modelo PRIME, que se llama así por las siglas en inglés, que ahorita se las voy a mencionar, y el programa de Villays, que es un programa en video, en versión video, es un programa blended de liderazgo académico. El programa de Prime se llama así por las siglas, que es priorizar. ¿Está más adelante? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Este proyecto es un proyecto piloto. Nuestra intención es poder avanzar más adelante con otras escuelas, pero para eso teníamos que probar cómo nos podía funcionar este proyecto, y hemos trabajado con 6 escuelas técnicas y mixtas, y bueno, pues aquí están unos de nuestros profesores representantes de las escuelas, director y nuestro profesor también de la secundaria mixta 56, gracias. Y bueno, el proceso de trabajo que hemos seguido es un trabajo de campo inicial, diagnóstico, que iniciamos en el 21, ha sido muy complejo porque no pensábamos que se nos iba a atravesar una pandemia, entonces bueno, tuvimos que adaptar muchas cosas, recorrer el calendario y bueno, enfrentarnos a otro tipo de dificultades que no estaban previstas. Y bueno, dentro de todo eso llevamos la capacitación de Prime en mayo del 21, después tuvimos la capacitación del programa Villays de agosto a mayo, este es un workshop por mes que estuvimos realizando en la Universidad Panamericana, y bueno, ahora en noviembre tendremos el segundo trabajo de campo para ver pues qué ha habido en las escuelas durante todo este tiempo, qué es lo que ha ocurrido en las escuelas en este tiempo que hemos estado interviniendo. Y en octubre tuvimos también la posibilidad de filmar un documental, que es un documental que pretende mostrar qué es la educación del carácter y cómo se desarrolla esa educación del carácter aquí en Jalisco y cómo hemos intentado hacerlo dentro de Jalisco. Y en marzo tendremos el primer foro internacional de educación del carácter aquí en Guadalajara, lo tendremos en la Universidad Panamericana. Estaremos presentando el documental y estaremos presentando los resultados de la investigación.
Bueno, aquí la explicación de PRIME. PRIME es un modelo que ha desarrollado el doctor Marvin Berkowitz después de analizar y de estudiar muchísimos cientos de programas de educación del carácter, y él, bueno, ha propuesto estos 6 pilares para favorecer una educación del carácter. Y tiene que ver con priorizar la educación del carácter, con atender y fomentar las relaciones dentro de la escuela, con desarrollar una motivación intrínseca en los alumnos, dar un modelaje a través de los profesores, de los directores, de los coordinadores, de todo el personal que trabaja en una escuela, generar un empoderamiento a través de hacerlos partícipes de las decisiones y basar todo esto en una pedagogía del desarrollo. Este programa lo llevamos a cabo con 40 horas presenciales de formación a lo largo de una semana. Aquí algunas fotos. Y bueno, el programa Vileys les decía yo, es justamente un programa de formación de liderazgo educativo con un enfoque hacia la educación del carácter. Este programa se lleva realizando en Estados Unidos desde 1998. Se había desarrollado esta versión en videos porque se pretendía llevar a Asia. Al final, por el sistema político del país a donde se iba a ir, habían algunos de estos principios que no encajaban y entonces se decidió que no se iba a llevar. Y entonces propusimos que estos videos los pudiéramos aprovechar para México. Hicimos una traducción de los videos, una adaptación de todos los materiales y lo empezamos a implementar aquí en la Universidad Panamericana. Fueron 9 sesiones de workshop donde los profesores tenían la oportunidad de comentar, de escuchar, de realizar diferentes actividades y además de trabajar sobre una tarea muy específica a lo largo de ese mes junto con sus equipos. Todo esto con la intención de ir avanzando hacia la elaboración de un plan estratégico que les permitiera en un mediano y largo plazo implementar una educación del carácter dentro de sus escuelas y poder tener resultados. Y bueno, como les comentaba, en octubre hicimos la filmación del documental y algo que podemos comentar que fue muy significativo es que para la misma gente, hoy lo platicábamos la doctora Ligia y yo, para la gente que estuvo rodando el documental, fue muy significativo. Ellos también se fueron con muchos aprendizajes de escuchar a los directores, de escuchar a los profesores, a los alumnos. Y bueno, con esto ¿qué pretendemos? Pretendemos que dar a conocer internacionalmente lo que se hace en las escuelas y el capital social, humano y educativo que existe en las escuelas públicas de Jalisco. Ahora, desde que terminamos los workshops e incluso antes, las escuelas han venido trabajando en sus proyectos para implementar acciones muy concretas y prácticas efectivas que les permitan ir avanzando en esta transformación, sobre todo cultural, porque no se trata de generar un nuevo currículum, no se trata de seguir unos libros y una serie de actividades. Es algo mucho más ambicioso y por eso creo que mucho más complicado, pero se trata de transformar la cultura dentro de las escuelas. Prácticas que se hagan vida y que se transmitan a través del modo de ser de cada uno de los profesores. Es un reto enorme, pero creemos que es la manera más efectiva que verdaderamente se puedan dar estos cambios. Entonces, bueno, esta es nuestra teoría del cambio dentro del proyecto y es que los directivos mejoran su carácter y sus virtudes para ser excelentes líderes educativos. Los directivos aprenden cómo crear y cómo liderar escuelas de carácter, se entrenan, empoderan a su staff y todos juntos implementan estas prácticas que generan un cambio en el ambiente escolar y, por supuesto, una mejora en el carácter de los estudiantes. Algunos hallazgos brevemente, porque bueno, no hemos terminado el proyecto, pero algunas cosas que empezamos a vislumbrar es que los padres de familia tienen un interés manifiesto en la mejora personal de sus hijos. No solamente les interesa la parte académica, les interesa que sean mejores personas, que sean ciudadanos de bien, que puedan tener un proyecto de vida asequible,
que los haga felices, que aporten a la sociedad. Nos hemos dado cuenta también que el concepto de educación del carácter no es un término usual en las comunidades educativas, y yo creo que incluso aquí en México y en Latinoamérica no es un término que utilicemos frecuentemente. Hay una necesidad entre los profesores de espacios de reflexión y de diálogo docente. Existe una gran oportunidad para tender lazos y vínculos más fuertes entre las escuelas, entre los directivos y los profesores, para que puedan compartir sus prácticas y puedan compartir entre ellos sus propias inquietudes. Las prácticas de educación del carácter en las escuelas sí dependen de la intencionalidad y del impulso del director, porque podemos pensar después, bueno, pues, estamos haciendo cosas que abonan a la educación del carácter, pero si no tenemos la intención de que así sea, probablemente no logren los frutos que podrían dar. Todo proceso educativo requiere de una intencionalidad, y quienes somos educadores o somos pedagogos, lo primero que nos enseñan o una de las cosas que nos machacan, yo creo, es el aprender a diseñar objetivos educativos, porque la intención es fundamental para que realmente haya una educación y para que podamos evaluarla y podamos darle seguimiento. La comunidad escolar ha manifestado en cada una de estas escuelas un interés por impulsar y una disposición por impulsar este tipo de educación, y creemos que hay mucha correspondencia con el modelo educativo actual de Jalisco. Y bueno, pues casi para terminar, queremos invitarlos al Foro Nacional de Educación del Carácter, que es el 23 y el 24 de marzo. Va a estar con nosotros el doctor Marvin Berkowitz, que es el creador de estos programas, la doctora también Melinda Beer, que es codirectora del Center for Character and Citizenship, el doctor Bonifacio Barba, entre otros expertos y académicos que estarán con nosotros compartiendo. Y bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto abrimos el espacio y les dejamos aquí la página web del proyecto. También, bueno, nos gustaría invitarlos porque además en nuestra página de internet tenemos un blog en donde damos herramientas y recursos para profesores, y los publicamos también en nuestras redes sociales. Entonces, finalmente, hoy por hoy en el proyecto están participando particularmente algunas escuelas, como mencionamos, pero queremos continuar con esto y además ya desde ahora servir a la comunidad educativa de secundarias, ¿no?, de Jalisco y de todo el país y de donde quiera, ¿no? Entonces, ofrecemos bastantes contenidos para profesores, sobre todo docentes, directores, y ponemos eso a su disposición en las redes sociales. Así que nos pueden seguir y ahí las verán. Así que agradecemos mucho su atención, y también el doctor Enrique probablemente quisiera compartir algo sobre el proyecto. Gracias. Simplemente un poco reafirmar lo que ya la doctora Daniela Salgado les comentaba. A mí me parece muy importante hacer ver que este proyecto de investigación y esta propuesta educativa para las escuelas secundarias no está mostrando el hilo negro para nada. Simplemente está mostrando una nueva forma de hacer o de educar o de formar en el carácter, no porque no lo hubiéramos hecho antes, pero esta metodología, este formato, esta nueva forma de ver la educación del carácter como el plato en donde se sirve todo lo demás, eso me parece que es muy importante. Y por último, que también me parece que es trascendente, es llegar a hacer cultura esto en la escuela. Por eso tenemos dos participantes que se dieron cuenta que el proyecto no era rápido, no era ya implementarlo, es dejar que vaya madurando poco a poco en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, básicamente. De hecho, no sé si Manuel o Emanuel les gustaría compartir su experiencia participando en el proyecto, brevemente, para que les platiquen a los demás lo que ha sido para ustedes participar en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy interesante
porque no hemos tenido que modificar nada de lo que hacemos ya. Al contrario, hemos reafirmado varios proyectos que ya teníamos funcionando y le hemos dado una nueva intencionalidad. De pronto había algunas cuestiones que no quedaban claras o que quedaban en el aire y que ahora podemos apuntalar basándonos precisamente en el tema de la educación del carácter. Decía Dani una frase interesante que dice que esto es el plato donde se sirve, y esa estructura de pronto no queda clara con tantas cosas que tenemos que hacer en la escuela todos los días y se pierde entre tantas actividades. Entonces, el poderle dar una intencionalidad y una estructura a un asunto tan relevante como es la formación humana, pues me parece algo muy digno de mencionarse, y repito, lo hemos venido insertando en lo que ya funciona en nuestro contexto, porque cada escuela es un universo distinto. Y hay cosas que funcionan en su escuela, en la otra escuela de aquella persona, en la que está a una cuadra de mi escuela, y tenemos que adaptarlo y hacerlo valer en nuestro contexto. Eso es lo que yo podría aportar y que me ha parecido muy valioso. Gracias. Ahora sí, adelante. Buenas tardes, soy Brian, estudiante de último año de la Normal Superior, y tengo una duda. No tengo tanta experiencia como ustedes como docentes. Como ustedes. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Jalisco de último año y no tengo tanta experiencia como ustedes, maestros, pero estoy intrigado también cómo es que ustedes están formando el carácter o esta visión de carácter en la educación, cuando el nuevo plan de estudio plantea una estructura de fases en la educación que, si bien en primaria me resulta muy factible, porque le da libertad a los docentes de centrar la educación en lo que están necesitando en ese momento los estudiantes, ya a la hora de que lleguen al secundario, donde yo voy a estar practicando y donde yo voy a ejercer, es donde me genera conflicto en el punto de a la hora de reprobar a un estudiante, porque propone de que no lo reprueben. Y es donde me entra el conflicto de cómo es que esta ideología de generar un carácter al no reprobar los estudiantes, siendo de que al dar esta reprobación indica de que tiene una carencia de educación, tiene un área a mejorar, que el estudiante debe de aplicarse, y más que nada el docente buscar una estrategia para atacarla. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian. A ver, creo que sería muy interesante analizar todo la nueva propuesta curricular que se hace, ¿no? Creo que tampoco nos da tiempo, pero te diría una cosa. Puede parecer contradictorio, ¿no? Y podemos disentir dentro de esas disposiciones que se plantean en esta propuesta curricular. Pero creo que, sin embargo, hay otras muchas oportunidades que tiene también el docente dentro del salón de clase para ayudar a formar este carácter. Y lo digo porque, justo como no está basado en una serie de contenidos, como el eje central que tiene esta propuesta es la relación interpersonal que se genera y cómo el profesor sirve de modelo, de mediador y de incentivador para el alumno, para desarrollar todas estas capacidades que tiene, es decir, para desarrollarle su capacidad intelectual, lo cual no significa que adquiera solamente conocimientos, sino que desarrolle todos esos hábitos, todas esas habilidades cognitivas que le permiten descubrir la realidad como realmente es, exigirse a sí mismo en el plano actitudinal, en el plano performativo, y al mismo tiempo en el plano emocional, orientar esas emociones, integrar esas emociones dentro de su acción. Es decir, existen una serie de disposiciones como las pueden existir en muchas escuelas. Hoy tenemos esta, pero hay muchas otras más que nos gustaría poderlas en un momento dado modificar, y sería maravilloso. Sin embargo, creo que eso no nos limita para realmente incentivar y fomentar una educación del carácter, porque hay muchas otras cosas más y muchas oportunidades que tiene el docente a lo largo de toda la jornada que tiene a los alumnos dentro de la clase, y todos los espacios que tiene deportivos,
de ocio, académicos, de trato, de interacción con él, que son muy aprovechables para este tipo de educación que pretendemos dar. Y te pongo un ejemplo. En alguno de los workshops que teníamos hablábamos de la importancia de generar un equipo, de que hubiera una relación buena, diálogo, confianza entre los miembros de una escuela. Y por ahí surgían dudas, híjole, y es que nosotros no podemos elegir al personal dentro de las escuelas públicas, ¿no? Nos llega. Pues sí, hay otras escuelas públicas en otros países donde el director sí puede elegir. Aquí no lo podemos hacer. Pero eso no significa que no podamos trabajar y que no podamos tratar de hacer algo con la gente que tenemos. Es decir, limitantes vamos a tener siempre todas en el camino. Pero lo interesante es aprender a darle esa vuelta y sobre todo querer darle esa vuelta a las limitantes que tenemos porque tenemos un objetivo mayor. A mí, bueno, ¿tú? Ajá. Nada más rapidísimo, abonando a lo que comentas. Tú comentas del tema de no reprobar, etcétera, etcétera. Pongo otro ejemplo, las familias. A veces uno quisiera y ve a los alumnos y dice, ay, quisiera cambiarle a la familia. No podemos. Y entonces, o uno dice, es que esto es un problema familiar, no es un problema escolar. Pero ese es el alumno que tenemos. Y entonces no podríamos nosotros decir, híjole, pues como tiene esa familia no podemos hacer nada. No, podemos abonar y mucho desde el colegio, desde la escuela, abonando también a la familia. Pero si nosotros dijéramos, híjole, no es que pues con estas familias no podemos hacer nada. No, al contrario, vamos a ver qué podemos abonar. Te voy a poner también otro ejemplo que creo que todos hemos compartido. Nosotros probablemente no nos acordamos de la lección tal que nos enseñó tal maestro, pero sí nos acordamos de un gesto que tuvo con nosotros, de una conversación que nos dio orientación y luz para algo, de una maestra que nos corrigió en algo y eso nos ayudó a mejorar o a formar un hábito. Esa es la formación del carácter. Por tanto, la intencionalidad es el cambio y la acción. No que sigas digamos, una receta específica, ¿no? Gracias. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Murillo, soy docente en secundaria hace 21 años. De entrada me parece perfecto su programa. Quisiera involucrarme, ahorita pregunto cómo, pero definitivamente que un líder no nace, se hace, para mí creo que es lo correcto, y definitivo que también uno como docente identificas de inmediato cuando entras a un grupo, una o segunda vez tal vez, y inmediatamente identificas quiénes son los líderes o quiénes ya tienen esa predisposición. Entonces qué padre que exista este tipo de ahorita de trabajos a nivel docencia y con los alumnos para poder crear estas situaciones que se necesitan. Los felicito de verdad y me encantaría involucrarme de lleno en esto. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. A nosotros también la verdad es que nos entusiasma mucho y con los profesores que hemos tenido la oportunidad de trabajar dentro de las escuelas que nos han invitado, creo que también les entusiasma mucho porque es recuperar el sentido de la vocación educativa. Es decir, es recuperar darnos cuenta nuevamente de la trascendencia que tiene lo que estamos haciendo dentro del aula, porque no enseñamos matemáticas, no estamos enseñando física, no estamos enseñando geografía, estamos formando personas todo el tiempo, y eso que dice Ligia es real. Yo a mis alumnos en la carrera de pedagogía y de psicopedagogía les ponía un ejercicio esta semana precisamente de que pensaran en alguna persona que había influido en su vida para cómo son ellas en este momento. La gran mayoría de ellas pensó o en padres de familia o pensó también en profesores. Y es que es verdad, los educadores marcan nuestra vida, pero no necesariamente por la materia que nos imparten, no necesariamente por la calificación que nos sacamos de ellos, porque yo creo que muchos de nosotros ni nos acordamos qué calificación sacamos en esas materias, pero sí que hay profesores que nos acordamos. ¿Por qué? Porque se fijaron en nosotros,
porque nos atendieron de manera personal, porque fueron capaces de identificar cómo nos sentíamos en el salón de clase, porque nos hicieron darnos cuenta del potencial que teníamos, porque nos inspiraron ideales, porque nos hicieron pensar en nosotros como persona y trascender el espacio del aula y de la tarea, ¿no? Muy bien. Y eso mismo creo que pasa en la comunidad escolar más allá del aula. O sea, sí es cierto que no es lo mismo un líder que un director o directora, ¿sí? Y que realmente las personas podemos modificar para bien o para mal el ambiente y el clima de una comunidad educativa. Y eso puede marcar una pauta de cambio, no solamente en el interior de las paredes de la escuela, sino en la misma, en el mismo espacio y contexto, ¿no? Llámale colonia, llámale comunidad, en donde está la escuela. Porque además las escuelas, y creo que eso pasa claramente en nuestros países, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, la escuela es una institución muy respetada todavía. Y lo que pasa en la escuela, incluso la misma comunidad cuida a la escuela. Eso tenemos que capitalizarlo, y cuando realmente nos damos cuenta que la escuela al final, y eso lo vimos con la pandemia, no son los mesabancos ni tal, somos las personas. Si las personas realmente viramos, modificamos, entendemos que lo importante, el corazón de nuestra labor escolar, desde luego las matemáticas, la lengua, las ciencias básicas son importantísimas, pero lo son tan importantes como la forma, digamos, en la que nosotros ejecutamos el día a día, la cotidianidad, desde saludar a los alumnos, tener conversaciones profundas con los profesores. Una cosa que, por ejemplo, nos comentan mucho en las escuelas y nosotros mismos lo vemos en la universidad, a veces en la escuela puede tener un liderazgo mayor un conserje o la señora de la cooperativa que un profesor o una profesora. Eso es porque todos educamos en una escuela, no solamente los maestros. ¿Sí? Bien. Muchas gracias a los panelistas por este gran trabajo que resulta bastante interesante seguir la trayectoria que va a resultar.